Muy buenos días, esta sesión legislativa con Cristian Guevara, jueves 25 de febrero, 3 días apenas para las elecciones, para la fecha histórica del 28F. Así que ya estamos en silencio electoral, vamos a respetar los 3 días del silencio electoral, pero en este set tengo a 2 grandes amigos con los que hemos trabajado duro durante todo este tiempo, hemos trabajado muy fuerte. Y quería invitarlos para conocer su vivencia, ¿verdad? Que habláramos un poco ya más distendidos, sin entrar en temas políticos, y que, digamos, pudiéramos compartir lo que ustedes han visto en estos días, que han sido ya casi vamos para el año, ¿verdad? Trabajando. Nosotros participamos en un proceso bien intenso, estamos duros por lograr nuestras posiciones en la papeleta. Y ahora, digamos, ya estamos en esta recta final. Hemos tenido unas semanas también bien intensas con una gran actividad política por parte del presidente Nayib Bukele. Se han venido cosas buenas que nos han sorprendido a todos los salvadoreños y que nos han reafirmado que vamos por un buen camino. En el caso, por ejemplo, de la apertura del camino a Surf City o el Bypass de la Libertad, que creo que es la mejor carretera del país, a los que tenemos la suerte de haber conocido otros países o freeway en otros lados, podemos dar fe de que es bien parecido a lo que se vive en países desarrollados, este tramo de carretera, y creo que va a traer un montón de turismo para esa región. También otra buena noticia fue la traída de las vacunas, del primer lote de vacunas, que son dedicados a estas vacunas a los héroes que están en primera línea, ¿verdad? Aquí tengo a Edgardo Mulato, un gran amigo mío, y a Lexia Rivas también, con los que hemos trabajado muy duro. A ver, cuéntenos, ¿cómo han vivido ustedes este tiempo de trabajo que ha sido largo, que ha sido intenso, que hemos recorrido San Salvador, que incluso, bueno, hemos ido a otros lados también del país? ¿Qué es lo que nos ha dicho la gente? ¿Cómo han visto la situación económica después de la pandemia? Obviamente ahora estamos viviendo un momento de esperanza. Creo que es lo que los salvadoreños en el territorio hemos estado viviendo. Para responder tu pregunta, creo que hemos vivido un proceso intenso, sí, efectivamente, y nuestros equipos también. Ahora, la población salvadoreña ha estado demandando varios temas, y yo creo que ahí es donde nosotros hemos centrado nuestros esfuerzos. Desde el momento que caminamos, cerca ya quizá más de un año, caminando junto al presidente, encontrándole una dinámica al quehacer de la vida política del Partido Nuevas Ideas y de lo que responde a los intereses del país, hemos visto de que realmente el desquebrajamiento de 2 grandes fuerzas políticas, que al final ahora lo que ha suscitado es que abre espacios a una nueva manera de hacer política, una nueva de responder a los intereses reales de las demandas de la nación. Y yo creo que ahí es donde nosotros hemos buscado entrar, ¿verdad? Creo que hemos entendido, hemos logrado captar o permear en la población salvadoreña para realmente ver qué es lo que está sucediendo en el territorio. Sabemos que hay temas gravísimos en el tema de educación, ¿verdad? Hemos visto que hay centros escolares deplorables, pero que el gobierno del presidente los ha venido rescatando, que encontramos también un sistema de salud bastante desquebrajado, que finalmente, por razones obvias, ¿verdad? En los últimos meses la pandemia le intensificó la labor del gobierno para poder lograr que este sistema fuera mejor. Así también temas como puntuales de la economía familiar. Hemos visto que con todo este proceso de la pandemia también pudimos ver que la economía familiar es muy sensible al momento de una crisis. En la entrega de paquetes evidenció efectivamente que los salvadoreños en cualquier momento, 2 o 3 meses sin recibir un ingreso, eso hace pues que cualquiera pudiera sentir una quiebra económica dentro de eso. Esta fue una campaña bastante atípica, y es que nos tuvimos que oponer a varias cuestiones que sin duda querían bloquearnos. De nuestra parte, creo que en las internas recibimos el acompañamiento y el apoyo de todos esos afiliados que han creído en este proyecto y que han creído también en nosotros. Sin embargo, sistemáticamente hemos visto cómo el Tribunal Supremo Electoral se opuso incluso a muchas de las candidaturas, y eso puede estar reflejado con esa misma apatía que la misma ciudadanía ha tenido respecto a la credibilidad o no. Sin embargo, el conocer el territorio, el recorrer el territorio, porque nosotros hemos tenido algo, hemos sido candidatos de territorio, hemos recorrido las diversas comunidades y hemos conocido de primera mano cuáles son esas realidades que
que ya sabíamos que existían en el país, sin embargo que era necesario constatarlas de primera mano para saber que nosotros tenemos que hacer la diferencia, y eso únicamente lo vamos a hacer estando conectados con la gente. Los actuales diputados lastimosamente perdieron la conexión con todas aquellas personas que en algún momento los eligieron, y esa es una gran responsabilidad también para todos nosotros. El hecho de saber que hay muchas personas que están confiando en una forma diferente de hacer política es una responsabilidad, es un gran compromiso, pero sobre todo también un gran reto. Y creo que hemos escuchado diversas actitudes de personas que se nos han acercado para pedir que se resuelvan temas tan específicos, como la ley del agua, por ejemplo. Creo que no ha habido ninguna comunidad a la cual hayamos llegado de San Salvador donde el problema del agua no haya sido un tema específico que la población demanda que sea resuelto. Y por supuesto que creo que se debe de legislar de una forma que integre a todas esas personas que principalmente están exigiendo una demanda rápida. Fíjate que, bueno, con el tema del agua hemos ido viendo también, bueno, primero que es una necesidad sumamente sentida de la gente, y eso creo que lo hemos visto en todo el Gran San Salvador. Hemos trabajado, bueno, nos hemos sentado con el comisionado del presidencial para el proyecto del agua, que es Frederick Benítez, nos ha comentado también la situación de todo el país, y eso creo que quede claro de que, digamos, nuestra visión no solo es el departamento, porque fuera una visión electorera, sino que va a ser una visión nacional. Pero, por ejemplo, nos decía el comisionado, ¿saben cuál es el municipio que menos problemas de agua debería tener? Apopa. Cuando toda la gente de Apopa, vamos a la Chintuc, vamos a la San Leonardo, a la San Cayetano, a todas estas colonias complicadas, y nos dicen, no tenemos agua, no hay agua. Y Frederick dice, literalmente Apopa está sentado sobre un manto de agua que debería resolverse. Esto debió haberse resuelto hace años. Y en cambio no es así. Porque hay sectores bien poderosos que han intentado conservar ese recurso solo para ellos. Y cuando les digo el agua, los apopenses no me dejarán mentir, en la gente de esa zona, de que hay un ingenio cerca ahí, uno de los ingenios más grandes de este país. Y el sector cañero no se ha tocado hasta la fecha. Nunca un partido político, ni el FMLN, que decía combatir a los terratenientes, tuvo el valor de tocar a un ingenio. Y la mayoría de agua de este país, el 70% del agua de este país, se va en riego, en actividades agrícolas, y no se va en consumo humano. Yo no estoy diciendo, claro, yo entiendo la importancia de la agricultura para el país, pero no es justificación de que no podamos actualizar nuestros sistemas de riego y hacerlos eficientes. Y hay tecnología. Israel, por ejemplo, un caso que creo que se puede ir a buscar asistencia, decirle a Israel, que es un país que tiene muchísimo menos agua que nosotros, muchísimo, casi que somos un desierto, y nosotros que somos un país tropical bendecido por las lluvias, no deberíamos estar teniendo problemas de agua. Que hay cosas tan básicas y palpables que hemos podido ver en estos últimos meses de contacto con la gente, y te voy a poner un caso bien específico. ¿Cómo criticaron la entrega de paquetes alimentarios de parte del gobierno? Pero cuando tú llegas a estas comunidades, donde muchas de esas personas incluso tienen que sobrevivir con $1 al día, creo que todas esas madrecitas que ya tienen más de 70, 80, 90 años, te dicen, es la primera vez en mi vida que un gobierno me regala algo, y se les roban sus lágrimas. Es una razón para saber que nosotros no hemos estado equivocados, que el presidente Nayib Bukele no ha estado equivocado, y que toda esa ayuda que realmente se ha dado ha llegado a las personas que lo necesitan. Yo he visto casos incluso de personas que han dicho, mire, yo quizás no necesitaba el paquete alimentario, por eso le regalé a una persona que realmente sí. Porque hay familias en este país en las cuales quizás solo trabaja el papá o la mamá con suerte, tienen 4 o 5 hijos, no tienen cómo mantener a esas familias, y que llegue un gobierno a brindarte el apoyo en momentos en los cuales la economía, por ejemplo, estaba cerrada, y no por el presidente Nayib Bukele. No fue el presidente Nayib Bukele quien realmente generó una pandemia a nivel mundial, pero que hayan existido acciones rápidas, acciones paliativas, que hayan ayudado a todas esas personas que en el momento más difícil lo necesitaban. Para mí eso es digno de valorar, y no entiendo cómo los diputados se opusieron
cada vez que pudieron a que esa ayuda pudiera llegar. Y es que es muy diferente, porque ahora la ayuda sí llega a las personas. Ya no es, por ejemplo, como en el caso del terremoto de Taiwán, en el cual ese dinero que iba para las víctimas del terremoto terminó en manos de un partido. Y eso es una de las cuestiones que nosotros ya no podemos permitir regresar. Todo este momento de que desde el presidente entró a gestión, creo que pudimos ver básicamente la labor que se hizo en la entrega de paquetes, y ahí pudimos evidenciar algunas cosas de cómo la población está tan recrudecida en la pobreza. Y eso lleva varios efectos, ¿verdad? Estaba en Jiquilisco, ¿verdad? Y en el municipio de Jiquilisco lo que nos dio básicamente es una fotografía de lo que vive en estas zonas costeras, gente que viven a las orillas de las quebradas, que viven a las orillas de las playas, con una pobreza tal que viven sumamente vulnerables. Sus techos, sus paredes de sus viviendas, inundaciones, las viven constantemente. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos evidenciar también lo que debemos hacer. Realmente esa marginación, esa separación de la prosperidad versus tener gente que vive en los límites de la pobreza con menos de $1 al día y que su economía familiar se ve sumamente quebrantada. Y sí, seguramente son las faltas de oportunidades que se robaron. Ahora, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tomar una carta muy seria, ¿verdad? Y yo estoy claro que el gobierno del presidente está trabajando sobre la educación. Pero el punto es cómo vamos a hacer que la gente tome una decisión, o los jóvenes que están deseando aspirar no salir fuera de las fronteras patrias, sino que también están entrando en buscar en El Salvador una oportunidad para educarse, para trabajar. Y ahí es donde los jóvenes toman una decisión: trabajan o estudian o trabajan, ¿verdad? O simplemente se dedican a trabajar. Que hay muchos centros escolares a distancias de 10, 5 kilómetros, pero que llegan hasta 9º grado. Y la gente pues define, simplemente voy a llegar hasta ahí porque realmente de nada me sirve seguir estudiando porque no hay oportunidades de empleo a la salida. Y yo creo que la tecnología ahora, con los nuevos programas que el presidente está implementando, eso va a acortar la distancia. Y yo creo que ahí es donde nosotros debiésemos centrar esfuerzos de que existe una nueva forma de educar a nuestro pueblo. No necesariamente tengas que tener unos grandes modelos de infraestructura universitaria incluso, sino que incluso centros escolares que le permitan a los jóvenes educarse desde su casa, que es cierto, estamos teniendo ahora un recurso importante, pero que de verdad también lo valoren y que logren hacer ese sistema de vida que te va a permitir sacar adelante las oportunidades y que también te permita trabajar. Algo también que he podido ver en las empresas, hay un sistema de vida de muchos compañías que están radicadas en el país, call centers, por ponerte un ejemplo. Ellos han tomado una dinámica donde el empleado es parte también que está que está trabajando, pero que tienen derecho a educarse, y que ellos pagan dentro de su misma cuota como parte de los beneficios por ser empleados, educar a estos jóvenes, porque saben pues que ellos simplemente son operadores de comunicación, pero que también es importante que ellos sigan prosperando. Yo creo que nosotros debiéramos ir caminando sobre la línea de educar a nuestra gente, aunque sea a distancia, para que eso les permita a nuestra gente ir prosperando por la falta de oportunidades. Algo que me dejaba bien marcado fue cuando empezamos con los paquetes alimentarios, con las entregas. Y justamente en el municipio de Aguilares, que fue uno de los municipios por los cuales se inició acá en San Salvador, y fue un municipio que se trabajó desde las tipo 9 de la mañana, llegamos hasta la madrugada del siguiente día entregando paquetes. Y se llegó a las 3 de la mañana a uno de los cantones más recónditos de Aguilares, y recuerdo que estaba una familia así como en lo alto, una montañita. Y estaba la señora, la mamá, estaba un niño como de 5 o 6 años, y bajaron ellos a donde estaban los demás paquetes. Entonces, lo que me dejó bien marcado es porque llega la señora con el niño, con el hijo, y cuando llegan, fíjate que el niño empezó a llorar cuando vio los paquetes. Entonces, quien andaba ahí con nosotros entregando le preguntó al niño, ¿por qué está llorándole? Resulta que el niño estaba llorando y le dijo, no, es que lo que pasa es que ya teníamos 2 días sin que mi mamá nos daba comida.
y empezaron a llorar. Y eso también a mí en el momento todavía me pongo un poquito erizo. En el momento pues creo que todos nos pusimos tristes quizás, orgullosos también del trabajo que se estaba haciendo ya en el país, porque toda esta gente por años quizás nunca había recibido una ayuda de este tipo. Y en una coyuntura de una pandemia de salud pública, pues una pandemia que afectó también a nivel mundial y que no podía salir a trabajar, que no podía salir a buscar qué comer. Y nosotros a veces pensamos de que en estos municipios, por ser quizás un poquito más rurales, tienen más acceso a alimentación, porque pueden sembrar algo, ¿verdad? Y obtener comida, pero no fue así. Y yo creo que eso marcó también mi corazón y mi mente sobre el trabajo que uno tiene que hacer políticamente por la población. Y solo se me vino a la mente lo que el presidente Bukele dijo en su campaña presidencial, que teníamos prohibido traicionar al pueblo salvadoreño. Y ahí yo dije, bueno, el presidente lo está demostrando con esto que está haciendo por el pueblo, porque no cualquiera te va a mandar alimento hasta tu casa, y de hecho era que el alimento llegaba hasta la casa de los salvadoreños. Y pues así empezamos en este trayecto de trabajo territorial, y yo he tenido el gusto de andar con Alexia, con Cristian, con Dania, con Mulato, también hemos andado recorriendo todo el municipio y todo el departamento de San Salvador, y también otros departamentos, de hecho, y yo lo mencionaba en varias entrevistas que tuve, que esta ha sido la campaña más ciudadana que se puede haber visto en el país. De hecho, es una campaña hasta histórica, porque todo lo que hemos recorrido y todo insumo y toda propuesta que salió de Nuevas Ideas, salió pues de la población, salió de la ciudadanía. No me van a dejar mentir ustedes que había veces que las comunidades nos llamaban a nosotros que llegáramos, que nos querían conocer, que querían que llegáramos a apoyarles, que querían que llegáramos a escucharles, y a la gente dejó de lado aquel que le des un cantarito, que le des un mantel, que le des todas esas cosas. Entonces yo creo que gracias a Dios hemos avanzado un poquito en el tema del tipo de campaña que se maneja. La población ha visto la diferencia entre un manejo de política vieja a una política nueva que se está llevando a cabo en este periodo del presidente Bukele, y eso nos llena de esperanza. Los anteriores gobiernos fue un sistema de salud precario, pero tú has visto la transformación no solo del caso del Hospital El Salvador, sino que de la red de unidades de salud, de la red de hospitales públicos. Contanos un poco también, porque creo que el presidente le ha apostado mucho a la defensa de la vida. Claro, creo de que han habido cuestiones tan importantes dentro de esta gestión, en la cual por supuesto el tema de salud ha estado en la mesa, el tema de educación que ya lo mencionamos, y por supuesto el tema de la seguridad. En relación al tema de salud, veníamos de transitar por gobiernos en los cuales había un desabastecimiento en los hospitales de la red pública, porque también fue un negocio el tema de la salud, un tema de privilegios, que si tú tenías dinero en tu bolsillo, entonces ibas a poder comprar medicinas quizás para enfermedades crónicas, porque en la red pública de hospitales no había, y no había justamente porque también habían intereses de por medio a la hora de generar o no ese mismo desabastecimiento. Yo he escuchado historias de personas que han trabajado en el Ministerio de Salud por muchísimos años, y ellos mismos han constatado de primera mano también la manera en cómo se ha estado realizando esa transformación, y probablemente serán personas que ingresaron a trabajar en épocas de otros gobiernos, y cualquiera diría, bueno, quizás ellos van a defender de alguna forma la manera en cómo se administraba específicamente en el tema de salud, pero hasta este día esas mismas personas se han convencido de que había una infraestructura deplorable también en toda la red pública de hospitales. Hemos constatado de primera mano cómo se encontraban muchas redes hospitalarias, y yo te lo puedo decir en una experiencia que tuve de primera mano en el Hospital Rosales. Mi papá hace alrededor de 2 años y medio tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Rosales, y cuando tú vas a ese lugar y te das cuenta de esas condiciones tan precarias y deplorables que han existido,
te pones a pensar que estas personas nunca se interesaron, no únicamente en salvaguardar la vida de los pacientes de esos lugares, incluso también de los mismos familiares. Yo me encontré personas tiradas en el piso que estaban intentando cuidar a sus familiares, que no tenían para pagar quizás una noche en otro lugar y se tenían que quedar en el hospital durmiendo en el suelo. Personas que quizás tenían que estar más de 5, 10, 15 días porque sus familiares estaban ingresados y tenían padecimientos renales crónicos, por ejemplo, o que tenían que estar llegando día tras día para esperar una diálisis en la cual había un listado grande de personas y probablemente muchos murieron esperando que se les pudiese dar el tratamiento, y ellos me explicaban, y nunca se me va a olvidar esa noche que tuve que pasar en el Hospital Rosales cuidando a mi papá, el ver pasar ancianos, el ver pasar niños, jóvenes, que únicamente necesitaban una atención adecuada, pero tú veías incluso también el tema de la calidez de cómo estas personas eran tratadas en los hospitales. El gobierno le ha apostado es el tema de la humanización, el tema de hacer sensible también a nuestro personal médico, a nuestro personal de enfermería, a las personas que laboran en los diferentes hospitales, porque esa también era una queja constante que las personas habían tenido, y era el maltrato que se recibía en los hospitales. Y esto no únicamente venía específicamente de personas que se encontraban de alguna forma en los hospitales dando consultas, sino que hablabas desde el vigilante hasta el médico o el director de los hospitales. Y el hecho de que hayamos avanzado hacia una forma diferente de tratar a todas las personas que vivieran, a mí me hace entender que este gobierno definitivamente sí está preocupado por sensibilizar al personal, preocupado por dar abastecimientos a los hospitales, preocupado por dotar a toda la red pública de hospitales de una infraestructura adecuada que permita que las personas también puedan tener la misma atención que han recibido en hospitales privados. Bueno, creo que entrar antes a un hospital público era sinónimo de bueno, que hasta te podías morir, ¿verdad? O que llegabas con una pierna y te terminaban amputando la que no era. Sí, que vimos con apendicitis y te quitaban el brazo. No, eso es que vimos un par de casos así, ¿verdad? De mala praxis. Sí. Miren, yo creo que, digamos, entre las apuestas más grandes de este país debe ser terminar de transformar el sistema de salud, tanto en la parte del hospital del Seguro Social como en la red pública de salud. Hospital Bloom, venir a ingresar a su hijo y de repente toparse que no solo tenían que costearse el transporte, la comida, sino que digo, ¿dónde me quedo? El alojamiento. Entonces, creo que también deberíamos ir invirtiendo en el entorno del paciente, porque es tan duro para el paciente como para su familia o sus allegados, ¿verdad? Entonces son cosas que creo que debemos ir cambiando con el tiempo, que debemos ir invirtiendo con el tiempo, y es lo mismo en el caso de la Universidad de El Salvador. Porque solo hay, primero con la tecnología ya debería haber una universidad en línea completamente funcional. En línea, completamente funcional. Pero hay carreras que son importantes que esté la parte presencial. Entonces, ¿por qué debe haber una universidad solo con una facultad en San Miguel, una facultad Y de hecho, Cristian, estas personas tuvieron muchos impases justamente en el momento de la pandemia. Yo me reuní hace algunos días con estudiantes de la Universidad de El Salvador, porque yo también estudié en la Universidad de El Salvador, y ellos me decían que tuvieron que pasar 3 semanas para que los docentes entendieran la importancia de dar clases en línea, porque ellos primero se quedaron diciendo no vamos a hacer clases en línea, vamos a esperar que sí se pueda manejar lo de la pandemia, y ahora tuvieron que entender la importancia, y por eso también es importante cómo se va a modernizar toda la atención que se pueda dar en el sistema educativo, que los docentes también estén a la vanguardia, el tema de la innovación, el tema de que ellos sean las primeras personas que cumplan también muchísimos requisitos y exigir ese nivel de calidad, porque no es posible que la única universidad pública del país haya tenido que tener en stand-by a más de 60,000 estudiantes únicamente porque muchos de los docentes que ahí estaban no querían estar actualizándose ni entendiendo de que este es un mundo globalizado. Y creo que también esa es una parte
que nosotros debemos de poner en la mesa, y es una exigencia que las nuevas generaciones tienen que tener todo ese acompañamiento en términos de innovación, en términos de seguridad jurídica, en el tema de apostarle a las cuestiones científicas. Bueno, el presidente ha anunciado que se va a apoyar todo este tema, y creo de que ahora es el momento de que nosotros podamos dar ese salto de calidad para que de verdad El Salvador pueda llegar a ser ese milagro salvadoreño que tanto nosotros hemos estado esperando, y esto únicamente va a ser posible si de verdad convergen todas estas necesidades. Lo importante es que nosotros lo tenemos claro, lo importante es que nosotros sabemos qué es lo que se necesita, y para mí eso es un gran avance.